Bueno, vamos a hablar de agua. Es importante hablar de agua en este contexto porque consideramos que es el solvente universal, es decir, que es la sustancia tan abundante en el universo, en el planeta en realidad, que interactúa con la mayoría de las otras sustancias. En los seres vivos en particular, obviamente, ya nos lo dijo Villavicencio, somos 70% agua, así que evidentemente todas nuestras moléculas tienen que interactuar con ella. Primero vamos a recordar un poquito la estructura de Lewis de la molécula de agua. El hidrógeno tiene un solo electrón en su capa de valencia, el oxígeno tiene 6, entonces se forma entre ellos un enlace covalente simple en el cual cada uno aporta un electrón para ser compartido. Como el oxígeno necesita 2 electrones, la molécula de agua se completa con otro átomo de hidrógeno, ¿sí? De manera tal entonces que una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos por un enlace covalente simple. Pero ese enlace covalente simple no es un enlace normal, sino que es lo que conocemos como enlace polar. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad entre estos dos elementos es muy grande pero no llega a 1,7, entonces no hay probabilidad de que el oxígeno le robe los electrones al hidrógeno y los comparten, pero de manera no equitativa. Los electrones se encuentran, como traté de representar acá, mucho más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Eso hace que en cada enlace se forme lo que se conoce como un dipolo, es decir, una zona con una densidad de carga positiva sobre el hidrógeno y una densidad de carga negativa sobre el oxígeno, ¿sí? Acá lo vemos representado más esquemáticamente. Entonces, cada molécula de agua va a tener 4 zonas con densidad de carga. Si pensamos en la molécula de agua así como simétrica, entonces vamos a ver que de cada lado hay un dipolo. Los electrones no enlazantes del oxígeno, es decir, los que no están formando enlaces con el hidrógeno, que serían estas dos crucecitas de acá y estas dos de acá, se agrupan en una zona del átomo de oxígeno y de esa manera entonces la molécula de agua no es una molécula recta, sino que es una molécula que presenta un ángulo. Como vemos acá, la estructura tridimensional de la molécula de agua es esta en la cual el ángulo que hay entre los dos átomos de hidrógeno, entre los dos enlaces, perdón, entre oxígeno e hidrógeno, es de 104 grados, es decir, un poco más que un ángulo recto. Esta forma, unida a las 4 zonas con densidades de carga y al ser una molécula muy pequeña, hacen del agua esta sustancia tan importante que es en todos los ámbitos. Cada molécula de agua, cuando se encuentra en el seno del líquido, no se encuentra separada, sino que se encuentra rodeada de otras moléculas, ¿sí? Y entonces ahí podemos definir una interacción entre esas moléculas que se conoce como puente hidrógeno, que es la atracción que se ejerce entre un átomo de oxígeno, entre un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Pero ese átomo de hidrógeno no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser un átomo de hidrógeno unido por enlace covalente polar a otro átomo. Es decir, el puente hidrógeno va a ser la atracción entre un átomo electronegativo, como es el oxígeno, y un átomo de hidrógeno unido por enlace covalente a otro átomo electronegativo. Estos dos átomos pueden ser iguales, como es en el caso del agua, o pueden ser distintos cuando el agua está interactuando con otras sustancias u otras sustancias interactuando entre sí. La capacidad de formar puentes hidrógenos no es exclusiva del agua. Toda molécula que tenga átomos polares tiene esta capacidad de formarlos. Los puentes hidrógenos, como les escribí acá, son enlaces muy débiles, son enlaces que tienen entre 15 y 20 kJ por mol. Esto es muy poco si lo comparamos con un enlace covalente, como sería este, que tiene alrededor de 400 kJ. Es decir, que para
compensar un enlace covalente se necesitarían aproximadamente 20 puentes hidrógenos, para que se den una idea de la magnitud de cada enlace. Pero los puentes hidrógenos son tan numerosos, ya que, miren, cada molécula puede formar varios, y además en las moléculas orgánicas, en las moléculas biológicas, las de los seres vivos, hay muchos átomos electronegativos también. Hay tantos, les decía, puentes hidrógenos que en la naturaleza que entonces se transforman en una fuerza de importancia. Cada molécula de agua puede formar como máximo 4 puentes hidrógenos, uno en cada zona de densidad de carga que tiene. Disculpen, pero acá es delta más, no delta menos. Bien, bárbaro. Bien. Y entonces, ustedes saben que las interacciones que se producen entre las partículas, entre las moléculas, son lo que determinan, en función de la temperatura, el estado de agregación en el cual se encuentra una sustancia. Entonces, vamos a analizar cuántos puentes hidrógenos puede formar cada molécula de agua en los distintos estados de agregación y qué consecuencias tiene eso. El estado gaseoso se define como aquel que no tiene ni forma propia ni volumen propio, y que es compresible. Esto se debe a que no hay interacciones entre las partículas, entonces cada una se puede mover en total grado de libertad, y entonces si yo tengo un recipiente destapado, el gas que contenga ese recipiente se expandirá a todo el ambiente en el que se encuentre. Como por definición el estado gaseoso no presenta interacción entre partículas, entonces decimos que hay en el estado gaseoso 0 puentes hidrógeno entre moléculas de agua. ¿Sí? Bien. Vamos al otro extremo, que sería el estado sólido. El estado sólido sería prácticamente todo lo contrario del gaseoso, ¿sí? En el estado sólido una sustancia tiene forma propia, tiene volumen propio y es incompresible, es decir, no puedo disminuir su volumen, eso quiere decir incompresible, ¿sí? No confundir con incomprensible, que es bastante habitual, pero no tiene la N, ¿sí? Incomprensible es lo que yo estoy diciendo, pero bueno, no importa. Volvamos. En el estado sólido, entonces, las moléculas forman el máximo de interacciones posibles, es decir, las fuerzas de atracción van a superar ampliamente a las fuerzas de repulsión, ¿sí? En el caso del agua, el máximo de puentes hidrógenos que esa molécula puede formar es 4, entonces en el estado sólido se forman 4 puentes por cada molécula de agua. En el estado líquido lo podemos definir como una situación intermedia, ¿sí? Hay un juego acá entre las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión, y entonces el estado líquido no tiene forma propia, pero sí tiene volumen. Lo definimos como incompresible, aunque en la realidad es levemente compresible, ¿sí? Otra de las características del estado líquido, que acá no la anoté porque me olvidé, es que siempre presenta una superficie horizontal, ¿sí? Como la interacción entre las moléculas no es tan fuerte, eso no le permite a las partículas vencer la fuerza de gravedad, entonces siempre la superficie es horizontal y se adapta obviamente a la forma del recipiente que lo contiene. La cantidad de puentes hidrógenos que se forman en el estado líquido es en promedio 3,5, ¿sí? Es decir, que habrá moléculas que formen 1, 2, 3, 4. En promedio 3,5.